Recordemos que las encuestas políticas son 5. Tenemos la encuesta base. Esta encuesta base significa para ver cómo está el candidato, si lo conocen, no lo conocen dentro de la población, ¿sí? La segunda tenemos la encuesta de seguimiento. Estas encuestas de seguimiento siempre se lo hace cada cierto tiempo a ver cómo está surgiendo el candidato en cuestión de puntajes, ¿sí? En cuestión de puntos con porcentajes. Tenemos la tercera tipo de encuesta, que es esta encuesta de flash que le conocen, es por ejemplo por un acto, un acontecimiento muy fuerte. Sí, hacen estas. Siempre estas son en campañas, ¿no? Y tenemos también la tracking poll. Esta tracking poll también es muy interesante. Se lo realiza 3 semanas antes de las elecciones. Y por último tenemos la exit poll. Nosotros estamos haciendo un seguimiento netamente por temporada, pongámoslo así, de encuestas de seguimiento. Hemos ya trabajado, tenemos ya los levantamientos en sí, en donde también nos da la posibilidad de mirar cómo está desarrollándose el candidato según también con las propuestas también de los consultores políticos, ¿no? Recordemos, por favor, que las encuestas son para una cuestión técnica, es una herramienta principal en la cuestión de técnica. ¿Para qué? Porque eso nos da el panorama, ¿no es cierto?, para mirar qué es lo que se está pasando, cómo nos está yendo. Y esto justamente es importante. El mencionar una encuesta no quiere decir que es un resultado final, simplemente es como la percepción que en ese momento tiene la población, que de una u otra manera, digamos, el momento de ir a votar puede cambiar completamente. Efectivamente, qué lindo es esa premisa que da. Tenemos que entender que las encuestas son fotos del momento, ¿sí? Es decir, que los mismos resultados van a variar en la siguiente encuesta de seguimiento e incluso varía después en la tracking poll, ¿sí? Que son las últimas. Esto tenemos que, y eso sí recalco, que no es un resultado electoral. No, incluso el exit poll, que son encuestas en voz que le conocen en el sitio determinado, ¿sí? Que ahí tienes, ¿no es cierto?, que posiblemente sea el candidato. Pero recordemos, las anteriores elecciones no han sido así. Hay una cuestión de disgusto también, o sea, pero no fueron los resultados que se esperaban. Por ejemplo, es muy interesante y qué bien que toma esa pregunta, porque al momento de hacer las encuestas de seguimiento se debe hacer con una cuestión de muestreo y de técnica, ¿sí? No es de coger y ponerte en un estadio, ¿sí? Y coger los datos ahí, porque eso sería como exit poll más o menos, ¿sí? Porque estas encuestas de seguimiento se debe a una muestra. ¿Qué es la muestra? Es una parte de todo el universo de la población. Recordemos, por favor, que en Maca, Sevilla, son sectores heterogéneos, ¿sí? Hay distinta cantidad tanto de hombres como de mujeres, también en edades, ¿sí? Estas se determinan con las variables. Estas variables nosotros al momento, ¿no es cierto?, de poner ya la encuesta en territorio, tenemos que escoger cierto por ciento, tanto por ciento de hombres, tanto por ciento con ciertas características, porque necesito que esta muestra, ¿sí?, heterogénea, ¿sí?, sea una muestra de la población. La población no es homogénea, es heterogénea. En un estadio no vas a encontrar eso, ¿sí? No vas a encontrar. ¿Qué encuentras en un estadio? ¿No es cierto? Y no sé, jóvenes, pero mayores no vas a encontrar. Mujeres embarazadas no vas a encontrar, ¿sí? Adolescentes posiblemente, o sea, no, pero no, o sea, se necesita efectivamente un muestreo desde el territorio, incluso desde una distancia. Eso es netamente técnico. Han pasado ustedes un año en nuestra provincia y como se han de haber dado cuenta, el tema de las distancias, de los accesos son completamente diferentes. Si ustedes realizan una encuesta, por ejemplo, ¿cómo determinan el lugar, a dónde llegar, a quién hacerlo? ¿Cómo se hace eso ya hablando técnicamente? Vamos a entender desde la diferencia. ¿A qué me refiero? No es un censo, ¿sí? Eso sí, no es un censo. Es decir, no se va a tomar la totalidad de la población, que es el 100%, ¿sí? Yo he visto encuestas que a veces ponen el 100%, el 77%. No es así. La tecnología nos ayuda porque es una cosa lindísima con la cuestión de las georreferencias, ¿sí? Es decir, yo cojo, pero primero que tengo que hacer es irme al territorio con mi teléfono, que tenga GPS, que comienzo a buscar y comienzo a determinar qué sector vive, qué población vive ahí. Necesito conocer el territorio. Al momento de conocer el territorio, puedo levantar esa información. Por ejemplo, y yo o sea, como técnica, ¿qué es lo que nosotros nos ha dado muy buenos resultados? Es aplicar incluso la distancia de Manhattan. ¿Qué es esta distancia de Manhattan? Le conocen como el paradigma también del taxista, ¿no? Del A o B, es decir, de esta distancia, ¿no? La de Manhattan lo que hago es esta casa sí
esta casa, no. Indica, ¿no es cierto? Se lo hace a través de un aleatorio simple, se lo escoge así, pero no es así al azar. Sabes que tienes que tomar esa muestra porque hay determinadas características de muestra en esa población. Por eso es necesario primero ir a conocer el territorio. En cuanto a la seguridad de estas encuestas, porque muchas veces se ha cuestionado el tema de la eficacia que tienen las encuestas. Por ejemplo, por presentarle a un candidato ganador, presento un porcentaje que quizás no es el real. Desde la encuestadora León Pazmiño se trabaja justamente con esta ética y con esta confianza para que la ciudadanía tenga los resultados que son. Las encuestas, por favor, tengamos la responsabilidad de que son herramientas para los asesores políticos, porque incluso si es que les das mal datos, le estás afectando también a la persona que confió en ti, sí, como consultor, y eso no podemos, siempre hay que ser éticos. Y es muy peligroso porque las encuestas se están manipulando de tal manera que al no tener ya un proyecto, un plan de trabajo, estoy acudiendo a estas encuestas. Por ejemplo, no, pero el candidato está en primer lugar. O sea, siempre una cuestión y se está utilizando la encuesta como demagogia. Se está utilizando. Y eso, dentro de nuestra consultora, lo que hacemos es evitar. Nosotros siempre hemos dado los datos claros, los que son, los puntos que son. Nosotros trabajamos en las primeras encuestas, tanto de base como la de seguimiento, incluso con ponderación. O sea, es un trabajo que se desarrolla, no es así nomás de coger, porque no son antibióticos, no son cosas los que estamos haciendo las muestras. El ser humano es volátil, sí, el ser humano cambia. El ser humano puede estar en este momento indeciso, después está decidido por el voto. Por eso nosotros incluso al principio siempre preguntamos, ¿usted está ya decidido por el voto? Y con eso tomo esos datos y comienzo a hacer. Finalmente, entonces, estimada Renata, realicemos un llamado a los candidatos a utilizar los resultados que generen las diferentes encuestas de una manera responsable y también indicarle a la ciudadanía que estas muestras que se indican en las encuestas, los porcentajes de cada uno de los candidatos, no son un resultado ya final o definitivo. Exactamente. Bueno, es un llamado nosotros como ciudadanos. La política es transformadora y hay que ser responsables con nuestros votos y no dejarnos llevar por unas encuestas que pueden ser fraudulentas. También hacer un llamado también de ético, también de los partidos políticos, ¿no? De decir, pues bien, o sea, ¿por qué? Porque al momento que tú sabes en dónde estás, incluso se te hace más fácil hacer el trabajo. Por favor, recordemos a la ciudadanía que al ver números, que al ver datos, tengamos esta cuestión incluso de mirar abajito cuánto fue el margen de error. Por ejemplo, yo trabajo con una confiabilidad del 95% porque son seres humanos. No puedo trabajarte con más del 98%. No puedo, no te daría. Y también con el margen de error del 2%. Se trabaja a veces en más menos 4 cuando hay empate técnico. Nosotros como consultora tratamos de que estos datos sean incluso el mismo mecanismo, ¿no? De acercarme, de estar con la papeleta. O sea, nosotros manejamos como que fueras al votar. Yo sí hago un llamado, por favor, nosotros como ciudadanos, miremos bien los datos, interpretemos nosotros los datos, entendamos, no es así, no es complicado, ¿no? A veces nosotros vemos los porcentajes, ¿no? Tengamos mucho minuciosa con esos datos. Recordemos que muchas encuestas suelen ser ya manejadas dentro de una demagogia y eso es peligroso, porque es una herramienta que sí funciona cuando tienes un buen equipo de trabajo.